Lautaro, Karina, muchas gracias por recibirnos esta mañana, visitando el polideportivo para acompañar, en este caso, al personal de salud de Ramírez que está realizando este operativo de vacunación. Sí, buen día, ¿cómo estás? Es lo que habitualmente hacemos, recorremos la provincia en general, acompañando los diferentes operativos, nos distribuimos en grupo, tratamos de estar presente acompañando todos los equipos de salud y bueno, obviamente no podíamos dejar de estar en nuestro lugar acompañando a los trabajadores una vez más en una práctica que para nosotros es muy importante, que es una herramienta fundamental que consideramos sumamente necesaria y a la que pedimos que toda la población adhiera, que es la vacunación, que sumado a todas las otras estrategias que se ha dado el Ministerio de Salud de la Nación y todos los ministerios de salud provinciales, poder de algún modo darle batalla a esta pandemia, poder mitigar todos los efectos que viene dejando y prepararnos para seguir enfrentando a lo que nos deponga las nuevas cepas de coronavirus, que sabemos que son desafiantes, que van a ser complejas, y en esto es fundamental tener incorporado que la vacuna no es la solución, es una herramienta más a todas las que ya conocemos y que debe ir acompañada indefectiblemente de todas las medidas de autocuidado que son necesarias y como hablábamos recién, el barbijo ha demostrado ser sumamente efectivo también, que debemos seguir usándolo porque para poder lograr ponerle fin o por lo menos llegar a tener una mirada clara en esto, es necesario avanzar con la vacunación y también, asimismo, poder disminuir la cantidad de casos y que no lo vamos a lograr si no cumplimos con las medidas de autocuidado. Sí, sí. Hoy, viendo esta cantidad de vecinos, doctora, nos da la sensación que la gente se está animando más a recibir la vacuna, ¿no? Al comienzo había mucho temor, mucho miedo. Sí, bueno, esto obviamente no nos tenemos que olvidar que hubo una campaña mediática, política, antivacuna, de desprestigio, donde hasta estuvimos, digo porque me siento parte, pero hasta se planificó una denuncia penal al presidente y al ministro en su momento por la compra de Sputnik, y donde realmente, vuelvo a insistir, había una campaña de desprestigio total, donde en ese momento, ante tanta incertidumbre, había que tomar decisiones políticas concretas, de avanzar con una herramienta como esta, pero obviamente que en este marco, en una operación, insisto, política, mediática, de grupos políticos que dejaron vencer vacunas, que dejaron vacunas en aduanas, que sacaron vacunas del programa ampliado de inmunizaciones, está claro que esto no iba a ser una cuestión menor. Y bueno, gracias al Lancet, el Lancet, una revista científica de prestigio mundial, obviamente, que dijo que Sputnik era efectiva. Y no solo era efectiva y eficaz, sino que había superado inclusive a Pfizer, que en esto también hubo una gran operación de los medios hegemónicos. Y bueno, esto demostró que cuando hay confianza, cuando hay equipo, cuando hay gestión, cuando hay decisiones políticas, se puede avanzar y la gente tiene que entender que la vacunación, obviamente, tiene efectos adversos, como han demostrado todas las vacunas, pero que el riesgo-beneficio es lo que tenemos que valorar, y en este tiempo, en este tan poco tiempo de vacunación que llevamos, nos ha demostrado a nosotros mismos también que el poder avanzar con la vacunación ha sido sumamente efectivo, y la decisión política también de vacunar grupos de mayor riesgo, grupos mayores de 70 años, todos los geriátricos, todos los hospitales monovalentes, inicialmente fue una gran decisión en esta provincia, porque no fueron todas las provincias por el mismo camino, pero en esta provincia esa decisión nos permitió a nosotros hoy tener grupos protegidos y grupos vulnerables inmunizados y con casi un riesgo nulo de padecer formas graves de enfermedad, que es lo que apunta la vacunación, ¿no? A evitar las formas graves de la enfermedad, y por eso es necesario en este tiempo poder avanzar rápidamente
con los grupos etarios que están más complicados en este momento, que son los grupos de entre 40 y 60 años, ¿no? Con o sin factores de riesgo, obviamente. Por eso celebramos la posibilidad de este tipo de operativos, donde la vacunación es masiva y donde uno puede avanzar rápidamente porque está claro que esto sigue siendo una herramienta fundamental, sumado, insisto también, en todas las otras medidas de cuidado, ¿no? Hasta que no avancemos en un 80% de vacunación, de población vacunada, todavía no podemos bajar la guardia y todavía tenemos que seguir usando los barbijos, evitar los conglomerados, ir por el distanciamiento, tienen que seguir haciéndose todos estos mecanismos y debe haber un control muy estricto de parte de las autoridades locales del cumplimiento de los protocolos en todos los comercios, en los lugares educativos, en los clubes. ¿Para qué? Para poder lograr disminuir la transmisibilidad. Entre Ríos ya vacunó un tercio de su población, doctora, ¿no? 500.000 habitantes, llegamos a los 500.000. Superamos ya por el medio millón. ¿Y sí. ustedes entonces dicen que una vez vacunado el 80% de la población podemos flexibilizar algunas medidas como el uso de los barbijos y demás o no? No, en realidad es lo que decía Karina recién, vamos a tener que continuar con las medidas y luego se verá cómo sigue la evolución epidemiológica y el comportamiento de la pandemia, por así decirlo. También veremos cómo se comportó en el otro hemisferio durante esta temporada que es allá de verano y bueno, esas cuestiones se analizan para ir tomando las decisiones. También vamos a tener en cuenta que ya para este diciembre, desde el comienzo, en diciembre del 2019, ya van a haber pasado 2 años del inicio de los casos, que no se declaró pandemia en ese momento, pero que al poco tiempo se declaró pandemia por la Organización Mundial de la Salud, pero ya desde el inicio vamos a estar promediando los 2 años, ahora en diciembre del 2021. Doctor, ¿se sabe si habrá que vacunarse todos los años como la vacuna contra la gripe, por ejemplo? Bueno, eso todavía está en análisis y falta investigar. Eso todavía no sabemos, o sea, se sabe que es efectiva, como decía Karina, a través de los artículos científicos, que es muy bien tolerada, sin efectos secundarios, pero no se sabe cuánto tiempo es la durabilidad de los anticuerpos. Y también tenemos que tener presentes las variantes que se van generando y que se han generado en los lugares donde hubo mayores contagios, digamos. De hecho, por eso hablamos de la cepa del Reino Unido, porque fue uno de los países que más contagio tuvo. Hablamos de la cepa de Manaus, que fue una de las ciudades de Brasil que más castigó la pandemia. Y por eso al virus, al tener tanta transmisión, aparecen formas de variantes donde no es exactamente el mismo y aparece otra variante, como en este caso ahora la de la India. Variante Delta. Ahora la variante India, que es... Claro. Lo que está tratando... Es uno de los lugares que más contagio hubo, ¿no? Claro. Y que son procesos de selección natural. Exacto. De la especie, Claro. ¿no? Se van mejorando las especies Claro. para poder hacer frente a las adversidades Claro. y hacer frente a todo lo que la comunidad mundial hizo para poder dar batalla al coronavirus. Y en esto también los virus son organismos inteligentes claramente, nos los ha demostrado. Y en esto creo que tenemos que ser muy respetuosos, sobre todo, como decía Lautaro, de estas nuevas cepas, que si bien han demostrado que el proceso de enfermar es el mismo, es decir, que el abordaje clínico de los pacientes y la atención de los pacientes sigue siendo la misma, la velocidad en la cual enferman o el tiempo de evolución se ha cortado tanto y ha sido mucho más agresivo, y por eso hemos visto o venimos viendo lo que se está demostrando en esta última etapa de la pandemia, que afecta a las personas más jóvenes, sin comorbilidades, de manera mucho más rápida. Por eso es tan importante, como usted decía hoy, vacunar a la población económicamente activa, que somos los que nos movemos de acá para allá y los que a lo mejor podemos ser transmisores del virus a las personas mayores, ¿no? Y que en definitiva son los que van quedando, ¿no? Porque bueno, ya se avanzó con toda la población objetivo a nuestra provincia. Nosotros nos habíamos propuesto vacunar 480.000 personas consideradas de riesgo. Y hemos, bueno, como decía Lautaro, estamos en 560.000 personas inmunizadas, al menos con primera dosis.
lo cual habla de que hemos superado la población objetivo, hemos vacunado lo que teníamos planificado y más, y esto nos permite ahora avanzar sobre aquella población que no es considerada de riesgo, pero que sí, obviamente puede adquirir la enfermedad y que es la que ahora debe recibir la vacunación, y por lo tanto le pedimos que se inscriban, que manifiesten su voluntad de donar, que estén atentos, que no tengan miedo, que siempre es mayor el beneficio que el riesgo, que ante la duda consulten con su médico de cabecera, con un médico amigo, pero que no duden porque históricamente la vacunación ha demostrado ser efectiva, y esto lo podemos ver con nuestros niños, con todo el plan ampliado de inmunizaciones que tenemos, que además seguimos avanzando también con el programa ampliado de inmunizaciones, vacunando, recuperando dosis perdidas durante un periodo prolongado de tiempo, que es fundamental en esto alertar a toda la población joven que tienen niños y adolescentes que deben revisar su calendario de vacunación para ver si falta alguna dosis, acercarse al vacunatorio y recuperar las dosis que aún no se hayan hecho. Buen mensaje, hasta los 11 años, que es fundamental también, ¿no? Doctora, ayer la ministra Bisotti volvió a insistir en que la segunda dosis no se vence, sigue habiendo mucha preocupación, quizá tenga que ver con lo que dijo la doctora, también esta campaña de desprestigio, ¿no? Pero hay preocupación, quizá auténtica o quizás generada, como dice ella, por los medios. La cosa es que hay argentinos que ya han pasado más de 3 meses de haber recibido la primera dosis, sobre todo Sputnik, ¿no? ¿Cuál es el mensaje para la población que nos está escuchando? Sí, se entiende perfectamente lo que planteás y nosotros lo vivimos a tiempo real cada día desde el Ministerio y cada uno de los efectores de salud. Exactamente lo que vos planteabas es que no se vence, y eso es así en un montón de los esquemas de otras vacunas. No es que se pierde, sino que hay una memoria en la inmunidad. Y inclusive hay artículos que marcan que el retraso en la aplicación de la segunda dosis, y por eso es la primera, porque antes era a los 21 días o a los 28 días, se pospuso a 3 meses, porque está viendo que el booster o el efecto de potenciación que produce el separar las dosis es aún mayor. Entonces, en esto que se queden tranquilos, las dosis no se pierden, están llegando las segundas dosis de Sputnik, y por lo tanto los que tengan agenda y estén ya en 3 meses o un poquito más, van a estar siendo convocados para colocar la segunda dosis y completar el esquema. Ya los libero porque estamos pasando frío. Yo quiero agregar una cosa más, que ya nuestro país está produciendo la Sputnik, ¿sí? Y obviamente ya se han hecho los primeros cortes y envases con la aprobación del Instituto Gamaleya y de la ANMAT. Estaríamos en condiciones de, obviamente con esta aprobación de 450.000 dosis, lo cual no es menor, ¿sí? Esto también nos tiene que dar tranquilidad a los argentinos, que hoy nuestro país está produciendo la vacuna contra el COVID, y me parece que eso, sumado a todo lo que se ha venido haciendo, realmente marca un trabajo serio, concreto, en materia de políticas públicas de salud, integrales, inclusivas, sin ningún tipo de distinción, con perspectiva de derecho y género, y eso creo que tiene que quedar bien claro, porque este es el norte, a eso tenemos que apuntar, en este camino tenemos que seguir, estamos totalmente convencidos, y creo que realmente haber tomado la decisión política de producir la vacuna en nuestro país fue un gesto que requiere ser destacado a nivel mundial, y de hecho hoy nuestros científicos también tienen un gran prestigio a nivel mundial y están participando en las mejores mesas, en las más prestigiosas, discutiendo trabajos y eventos científicos, que no es menor. Le iba a preguntar, ¿por qué se han presentado casos graves en personas jóvenes? ¿Es una excepción, doctora? ¿O hay una condición del ser humano que ha conseguido justamente que el cuerpo no pueda vencer el virus que ha ingresado en el organismo? Bueno, en esto creo que hay que ser muy claro, y seguramente en esto va a compartir Lautaro lo que voy a decir. Hay una reacción
que es propia de cada organismo ante determinadas enfermedades, patologías, y que son propias de el individuo, ¿no? Podemos adquirir la misma enfermedad, vos y yo, y responder de diferente manera, y esto tiene que ver con concepciones genéticas, ¿no?, que traemos ya desde nuestra descendencia, que tiene que ver con la capacidad de nuestro organismo de generar respuesta ante determinados gérmenes y otros no, tiene que ver con nuestro grado nutricional, tiene que ver con nuestro sistema neuropsicoemocional, que también es fundamental, cómo nosotros enfrentemos las adversidades. Somos un ser biopsicosocial, y todo lo que esté en nuestro entorno también condiciona nuestra respuesta a la enfermedad, ¿no? Y me parece que es fundamental en esto saber que no todos vamos a responder de la misma manera, no todos vamos a reaccionar inmunológicamente de la misma manera, y no todos estamos psicosocialmente preparados para enfrentar las enfermedades de la misma manera. Entonces... Usted que está al frente de los centros de salud, sobre todo toda la provincia, doctor, le iba a consultar esto, ¿cómo están llegando las vacunas? ¿A cuentagotas todavía como al comienzo? Porque hemos observado en estas últimas semanas que ha habido un repunte en la vacunación y que se está realizando de manera mucho más masiva que al comienzo, ¿no? Justamente, si me permitís, Claudio, un poquito extenderme en esto, creo que, bueno, obviamente yo estando al frente del primer nivel de atención, que son los centros de salud, como vos bien decías, tengo que subrayar el gran trabajo que está haciendo en toda la provincia, y que justamente que ese trabajo de hormiga del día a día es el que Karina marcaba como búsqueda de la equidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque para llegar al hogar más humilde, más vulnerable, que no tiene conectividad, que no tiene por ahí movilidad propia, y que pueda acceder a tener la vacuna en iguales condiciones que alguien que sí lo tiene, el trabajo que hacen los equipos de salud es en potenciar y poder localizar y poder hacer llegar esa vacuna. Por ejemplo, en Paraná, los equipos del primer nivel están haciendo una búsqueda activa de las familias con mayor vulnerabilidad, que no tienen acceso a internet, que no pueden manejar una anotación en la página web, y a través de esos listados los equipos de salud los registran para poder hacer la dosis, se articula con los centros vacunatorios y se llevan las dosis, inclusive en los que tienen trastorno de movilidad, a domicilio, que tienen una secuela, que tienen un problema para no poder circular. Entonces ese trabajo es titánico, y que justamente no es azaroso, sino que está dentro de un concepto que es lo que marcaba Karina, buscar la equidad, y que no sea un privilegio la vacuna, sino que llegue a cada uno de los ciudadanos entrerrianos de forma igualitaria, ¿sí? De forma equitativa. Así que eso es importante subrayar. Y otra cuestión que no es menor, salud no es solo COVID. Nosotros estamos incorporando en el menú de trabajo al COVID, con una espontaneidad. De hecho, de subrayar, el equipo de salud del hospital el sábado hizo un trabajo de parto y un nacimiento de una paciente que le tocó transitar el COVID, y lo pudimos hacer. Entonces esto muestra cómo se van desmitificando algunas cuestiones, y podemos, y tenemos, y debemos, y hemos incorporado al COVID como una cuestión más de nuestro trabajo cotidiano. Y esto es importante. Que diga esto, doctor, porque no debemos abandonar otras patologías por causa de esta... Totalmente, y en esto es doble o triple el trabajo que hacen los equipos de salud, tanto de centros de salud como de hospitales, donde no solo tienen que dar cuenta de todo lo que significa COVID, con los aislamientos, la vigilancia, la búsqueda activa, el seguimiento, las altas, las cargas en CISA, la vacunación, el tema de contagio en las escuelas, que hoy ya tenemos las clases presenciales, sino también todo el resto de la patología que siguen existiendo, desde tareas de prevención, como podemos hacer acordar al Papa Nicolau, el rastreo de cáncer de colon, la mamografía, todos los controles de salud habituales, más todas las patologías que siguen sucediendo. Entonces, en este sentido, no es posible pensar solamente en COVID y decir, nos configuramos y solo hacemos COVID y cerramos la institución, porque las otras patologías siguen existiendo, y por lo tanto, en realidad, los mismos trabajadores están multiplicando las manos para poder
pueda poder contener toda la demanda. Y bueno, y en esto somos parte también porque no somos ajenos, si bien hoy nos toca una parte importante en la gestión ministerial, pero seguimos con nuestro consultorio, seguimos con nuestras guardias pasivas en el hospital y sabemos bien de qué se trata todo esto. Gracias, Lautaro. El final, Karina, un tema que preocupó mucho hace un par de semanas es la alta ocupación de camas en la provincia de Entre Ríos, cosa que multiplica la preocupación en localidades como las nuestras, porque a veces hay que derivar pacientes y es complicado encontrar camas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación actual? ¿Qué es lo que se prevé para las próximas semanas? La ministra Bisotti también dijo que desde hace 3 semanas se están bajando los casos en la Argentina. Ustedes lo observan esto en la provincia de Entre Ríos también. ¿Creen que estamos transitando ya el pico de esta segunda ola, que de aquí en adelante la situación va a mejorar o podemos esperar todavía un rebrote? Muy difícil de responder todo, pero como... Sí, varias preguntas. Claro. Vamos por parte, como dijo Jack, ¿no? En primer lugar, quiero decir que nosotros tenemos diferentes termómetros, si se quiere, para evaluar la situación epidemiológica. Uno son los indicadores concretos epidemiológicos que habla de la razón de caso, la tasa de incidencia acumulada, todo esto que miramos numéricamente, los casos en los últimos 14 días y los 14 días previos, que nos van poniendo en una situación de alto riesgo, mediano riesgo, bajo riesgo, que son indicadores, digo, epidemiológicos, y que nos sirven para tomar decisiones concretas como nivel de ocupación de camas críticas y demás. Lo otro es lo que uno puede ver en el día a día en los efectores, en los centros de salud, que como decía Lautaro, nosotros seguimos participando de lo asistencial, entonces uno va teniendo un termómetro. Entonces, ¿qué es lo que vimos esta última semana? Vimos que hubo una pequeña disminución en los números de casos confirmados. Digo pequeña porque no, esperábamos quizás una disminución mucho más rápida en función de las medidas y que en las 2 últimas semanas había habido una adherencia bastante importante, por lo menos lo que uno veía en las diferentes localidades, que bueno, en lo personal me toca recorrer bastante y uno puede ver una buena adherencia, sobre todo en las localidades más pequeñas. No vimos esto en el número de casos confirmados, pero sí lo que pudimos ver fue una menor concurrencia a los efectores en cuanto a consultas sobre pacientes sintomáticos. ¿Y esto cómo se tradujo? Se tradujo el fin de semana, un fin de semana largo, que los fines de semana veníamos bastante complicados porque, bueno, teníamos que hacer un triage y tendríamos que ir organizando las derivaciones de los diferentes lugares del interior hacia los centros de cabecera. Pudimos ver que sorteamos un fin de semana calmo, un fin de semana donde todos los que trabajamos y articulamos las instancias de derivación pudimos descansar, ¿sí? Entre comillas digo descansar. Entonces esto a nosotros nos hace mantener, digo, una alerta, y en esto cuando digo alerta, ¿a qué hago referencia? A que no haya dificultades en la provisión de oxígeno, en que no veamos faltante de la medicación necesaria para los pacientes de terapia, que durante un mes fue realmente muy ardua la tarea en la provisión de medicación para analgosedación. Los pacientes que requirieron terapia estuvieron inmediatamente ubicados en la unidad que correspondía de acuerdo a su región. No tuvimos que hacer derivaciones interregionales, que sí las habíamos tenido que hacer, pero estamos con una ocupación del 75%. Digo, esto no es menor, ¿no? Porque si pensamos en un accidente múltiple, en el frío, que empiezan a haber patologías cardiovasculares severas como pacientes con infarto, crisis hipertensiva que requieren cuidados de terapia, la hemorragia subaracnoidea o el accidente cerebrovascular, que son patologías neurológicas que requieren una terapia intensiva, vamos a estar complicados, ¿no? Entonces, seguimos en alerta, pero con la esperanza de poder mantener este nivel de ocupación, es decir, un 75, un 70%, no superar esto y progresivamente ir disminuyendo para, como decía Lautaro, septiembre, octubre, poder estar en un estatus epidemiológico que nos permita quizás algunas dispensas y podamos poder circular con mayor libertad, con mayor tranquilidad, sin tanta restricción, ¿no? Pero bueno, esto depende del trabajo de cada uno, no solo de los equipos de salud, y en esto yo quiero
rescatar y destacar el trabajo del equipo de salud del Hospital Nuestra Señora de Luján, que como decía él, hace unos días hacía un parto en una paciente transitando COVID. También nuestro equipo de salud aprendió nuevas formas de trabajo y pacientes que en otro momento hubieran estado cursando su internación en un hospital de referencia como es el Hospital San Martín, transitaron su internación en nuestro hospital con todos los cuidados, con toda la experticia. Nuestros colegas, los enfermeros se capacitaron, se formaron, hubo un gran trabajo de equipo con el servicio de clínica del Hospital San Martín de la Ciudad de Paraná, con el director a la cabeza en estas capacitaciones, y realmente la experiencia que nuestro equipo en nuestro hospital adquirió es sumamente destacable, sumamente valorable. Yo celebro que nuestro hospital cuente con los profesionales que tiene, así que le pido a todos que sigamos acompañándolo, que sigamos cuidándolo, porque están muy cansados, ¿sí? Están muy estresados y lo necesitamos entero porque esto no se terminó. Sí, muchísimas gracias. En realidad es todo el equipo, como decía Karina, porque los pacientes, uno habla también y dice qué buena comida, está el muchacho que renueva el tubo de oxígeno a cada momento, la limpieza, y para que el trabajo, como dice, profesional se luzca, es necesario todo esto que aparezca en escena, digamos. A disposición, como siempre, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, Gracias. que tengan un buen día.